Hablando de los milagros de Jesús. En esta ocasión he titulado la enseñanza El milagro más grande. ¿El milagro más qué? Y vamos a divertirnos. Bueno, no sé si la expresión está bien dicha. Sí, yo creo que sí, no tiene. Nos vamos a poner contentos. ¿Cómo? A deleitarse, a gozarse. Bueno, perdóneme pues la palabra, no es con mala intención. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro el capítulo 1. Gloria a Dios. El capítulo 1 y el versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, amén, versículo 18. Y usted lo va a leer con mucha inteligencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis ¿qué? Dígale al hermano que está ahí enseguida, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Puede ponerse cómodo. Gloria a Dios. Vamos a comer Biblia. ¿Cuántos tienen el tenedor ya? El cuchillo, que vamos a masticar muy bien la palabra. El milagro más grande. Los milagros más grandes de la Biblia son una prueba de grandeza, son una prueba de poder de Dios. De hecho, el salmista en el capítulo 77 del libro de los Salmos y el versículo 14, ahí hay unas palabras muy importantes que analizar, porque está hablando de los milagros que hace Dios, de su grandeza y de su poder. El Salmo dice de la siguiente manera: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Es decir, que Dios ha mostrado su poder a través de los milagros. Y se vuelve notorio cuando sucede una proeza. Se vuelve notorio cuando sucede una maravilla. Porque un milagro es una manifestación del poder de Dios, en la cual Dios, interviene en los asuntos humanos.
Y no es la misma definición de 8 días. Los milagros exhiben el poder de Dios. Algo así como que los milagros son como la vitrina de Dios para la mente incrédula. Amén. Para los necios. Entonces el Señor muestra su poder a través de un milagro para que estos despierten asombro. Y los milagros sirven como señales que prueban quién es Dios, o fundamenta su mensaje al mundo. Un milagro es un hecho sobrenatural que revela, que confirma un mensaje divino específico. La lista de los milagros más grandes de la Biblia pueden variar dependiendo a quién le preguntes. Oiga eso. Los milagros grandes en la Biblia pueden variar dependiendo a quién le preguntes. Si le preguntáramos a Josué cuál fue el milagro más grande que Dios hizo a través de él, Josué, ¿qué respondería? Seguramente Josué respondería: bueno, el sol se paró y la luna también se paró. Eso lo dice Josué capítulo 10, versículo 12 y 14. Pero Josué también, en su lista de los milagros grandes que hizo Dios, podría decir: ese día cuando íbamos para Jericó, pensamos que era sencillo entrar y conquistar Jericó. Pensamos. Pero cuando llegamos a Jericó, entonces encontramos unas murallas, ¿cierto? Encontramos una ciudad fortificada por delante y por detrás y a los lados, muy altas. No podíamos subirnos porque no tenemos los instrumentos para subir y sitiar a Jericó por encima. No tenemos bombas atómicas para hacer explotar las murallas. Las puertas están bien fortificadas, las puertas están bien cerradas, así que tampoco tenemos como que la llave para entrar. Sin embargo, Dios le pone el sentir a Josué: dele vueltas, dale vueltas. Y Josué con su pueblo empezó a dar ¿qué? Vueltas. ¿A dar qué? Vueltas. Y en el último día, y en la última vuelta, vendrá el sonido de bocina. Y después de que escuchen el sonido de bocina, entonces gritarán y darán una voz de júbilo. ¿Y qué sucedió cuando sonaron las bocinas? Cuando sonaron las trompetas. Entonces sonaron, y cuando se hizo silencio, el pueblo gritó. ¿Y qué pasó? Los muros de Jericó se fueron abajo. Josué podría decir claramente: para mí los hechos más grandes de la Biblia fue cuando el sol se paró, la luna se paró y las murallas de Jericó se derrumbaron. Pero también fui testigo cuando el río Jordán retrocedió. Él podría decir, porque los milagros se cuentan dependiendo quién fue el protagonista. Alabanzas al Señor. Si le preguntáramos a Moisés, Moisés no va a hablar de que el sol se paró. Moisés no va a hablar de que las murallas se derrumbaron. ¿Por qué? Porque obviamente no estuvo allá. Él va a hablar de los hechos que sucedieron cuando él guió al pueblo. Entonces va a decir: el mar rojo se abrió, toqué la peña
y salió agua. Había agua amarga, cogí un árbol y lo eché allá a esas aguas amargas, y el agua ¿qué? Se endulzó. Un día teníamos hambre y clamamos a Dios y llovió codornices. Llovió codornices. Nunca nos faltó el pan. Nunca nos faltó el pan. Es más, es un milagro. Yo, los más gorditos, yo ya no entro ahí, ¿o sí? Los más gorditos, hermano Ever se toca la barriga. Los más gorditos, de pronto tuvimos como si estuviéramos en la época de Moisés allá, y entonces dice: voy a coger el pan, pero voy a coger pan para mañana también. Y a sorpresa, el pan se le dañaba. No podían comer sino el pan diario, para darle y enseñarle al pueblo que Dios es el proveedor y que Dios da tiempo. Alabanzas al Señor. Y que dependemos día a día, segundo a segundo, de la mano de Dios. Así que, ¿cómo se le dicen a los que comemos un poquito más? ¿Cómo? Glotones. ¿Glotones? Gula. Me gusta esa palabra, gula. ¿No pega? Comelones. Comelones. Ya ustedes saben. Así que el comelón tenía que hacer dieta. Tenía que hacer dieta porque tenía que caminar y comer el pan diario. Entonces, si le preguntáramos a Moisés: Moisés, ¿cuál es el milagro más grande? Posiblemente Moisés dice: no fue el mar rojo, no fue cuando llovió, no fue esto ni lo otro, no fue las aguas que salieron de la peña, fue el día en que la zarza se encendió y salió una voz: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Él podría ponerlo de primero, que una zarza le hablara a uno. Imagínese a usted que ese piano le hablara a uno. Un palo. Él podría apuntar como milagro. Y en realidad fue su primera experiencia con Dios, porque los milagros son grandes dependiendo el protagonista. Aleluya. ¿Cuántos estamos aquí? Gloria a Dios. Si le preguntáramos a los leprosos cuál fue el milagro más grande que hizo Jesús en sus vidas, él no va a decir que el milagro del ciego Bartimeo. ¿Qué va a decir? Cuando Jesús me limpió de la lepra. Y si le preguntáramos a Bartimeo cuál fue el milagro más grande que hizo Jesús, entonces él no va a decir cuando limpió los leprosos. Él va a decir cuando Jesús restableció la vista, mi vista. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Y si le preguntáramos al Génesis, ¿cuál fue el milagro más grande que hizo Dios? Entonces Génesis se pararía y va a decir: el milagro más grande que hizo Dios fue que hizo los cielos y la tierra. Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz de la tierra. Pero curioso, Dios hizo el universo, hizo el sol, hizo la luna y empezó a ordenarlo. El milagro más grande fue la creación, cómo empezó a salir pasto de la tierra. El milagro más grande fue cuando su creación perfecta fue el ser humano. Y cuando Dios tenía en su mano ese muñequito, sopló aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. ¿Estamos acá?
Gritemos pues gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dios es un Dios de milagros y todavía al día de hoy hace grandes cosas. Dios aún puede sanar. Dios aún puede libertar. Dios aún puede romper cadenas, porque creemos en el poder transformador, creemos en el poder sanador de Dios. Pero aquí viene la noticia. Estamos muy contentos. Wow, milagros por aquí. Los cristianos, nosotros, muchas veces, la sociedad, solo dependemos de Dios para milagros externos. Qué bueno ser sanado de cáncer. Y nos acercamos a Él pidiendo un milagro de sanidad y Él en su misericordia nos la da. Que el cáncer desaparezca, eso es un gran milagro. Y si usted le preguntara a las personas con cáncer que cuál ha sido el milagro más grande que Dios ha hecho en sus vidas, el que tiene cáncer o el que tenía cáncer va a decir: el día en que el Señor me sanó. Y está bien, está bien. Gritemos gloria a Dios. Que la diabetes desaparezca, eso es un gran milagro. Que el matrimonio se pueda restaurar, eso es un gran milagro. Que haya un milagro financiero, eso es un gran milagro. Usted de la nada le aparezca a alguien que le pague una cuota, de la nada que alguien te dé dinero, de la nada usted ver que la nevera está llenita, eso es un gran milagro. ¿Cierto que sí? A ver, piensen un momento en qué milagros externos ha hecho Dios en su vida. Yo podría decir: a mí el Señor me sanó de gastritis crónica. Yo podría decir: vi cómo Dios sanó a mi hermano de una enfermedad terminal llamada miocarditis. Yo podría decir cómo Dios hizo milagros en mis tíos, hizo milagros en mi abuela, hizo milagros en mi abuelo, ha hecho milagros en mis papás. Cómo ha guardado mi casa, mi familia, cuando en esa época estuvimos a punto de irnos del pueblo porque nos iban a asesinar, y Dios metió su mano poderosa instantáneamente y nos guardó y vengó Dios. Yo podría hablar de eso. Y yo creo que más de uno acá podría decir: oh, Dios me sanó de esto, Dios hizo aquello. Es que el Dios que tenemos es maravilloso. Y aquí donde estamos podemos testificar de las maravillas que hace nuestro Dios. Yo no sé cuántos en esta hora están agradecidos con Dios. Que le dé ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Pero no debemos de sentirnos mal a pedirle un milagro externo a Dios. Vuelvo y lo repito: no debemos de sentirnos mal por pedirle a Dios un milagro externo. Eso hace parte del plan de salvación. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si bebieren cosas mortíferas, y si de pronto viene una serpiente y lo picará, no le pasará nada. En su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y Dios aún sigue haciendo estos milagros. Pero quiero decirles algo en el nombre del Señor. Y aquí es donde quería llegar. Dios quiere que sus hijos experimenten la mayor plenitud. Oh, aleluya.
Dios quiere que sus hijos experimenten la mayor bendición de sus vidas. Los milagros externos son buenos. Amén. Pero han hecho que perdamos de vista o hemos puesto de segundo el milagro más grande. ¿Está preparado para escuchar esto? El milagro más inmenso, la proeza más extensa, que es el milagro más importante registrado en las Sagradas Escrituras. No existe un milagro más grande que el milagro de la redención. Ese es el milagro más grande que ha existido, que existe y que existirá. Yo pensé que usted le iba a dar un aplauso más fuerte a Dios. Gloria a Dios. Y yo no sé si usted está agradecido con Dios, porque le voy a decir algo. Los milagros externos, todos dependen del milagro de la redención. Los milagros externos son ramas del centro de los milagros, porque el milagro más grande hecho en la faz de la tierra es el milagro de la redención, el milagro de la salvación, el milagro que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Oh, el milagro de la redención. Escúcheme bien lo que voy a decir. Esté atento, sus oídos bien afinados. El milagro de la redención representa salvación. El milagro de la redención representa transformación de todo su corazón. El milagro de la redención representa el cambio de actitud. El milagro de la redención representa el comportamiento diferente de un individuo. Y se cumplió en nuestras vidas. Aleluya. Si me preguntaran a mí en esta mañana cuál ha sido el milagro más grande, yo tengo que decir que el milagro más grande que haya sucedido en mi vida es haber conocido el plan que tiene Dios para el ser humano, porque ese ha sido el milagro más grande que me ha parecido. Ezequiel capítulo 36, 25. Y lo que les voy a decir estaba profetizado. Oh, allá estaba profetizado. Ellos no alcanzaron a verlo. Oh, pero usted y yo hemos podido ser protagonistas. Podemos decir en esta mañana que tenemos la experiencia de tener la salvación en nuestras vidas. Ellos no. Ezequiel capítulo 36, el versículo 25. Ezequiel capítulo 36, 25. Mire lo que dice la Biblia. Oiga, aquí todos atentos, léalo con los lentes, con los ojos del Espíritu. Recuerde que esto no es con ojos naturales. Para poder entender esto necesitamos ver con los ojos de Cristo. Amén. Con los ojos espirituales, porque andamos por fe y no por vista natural. Así que mire lo que dice la Biblia. La profecía de Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros. Oh, quienes se identifican con esa agua limpia. Oh, alabanzas al Señor. Y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Alabanzas al Señor. El corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Yo no sé si usted se identifica con esto. Y pondré dentro de vosotros mi. Oh. Esto es grande, hermanos. Esto es grande. Esto es inmenso. Esto es profundo. Esto no lo entiende cualquiera. Si usted lo está entendiendo en esta mañana, es un motivo para que le dé gracias a Dios. Porque no todo mundo tiene la experiencia de sentir el Espíritu de Dios en sus vidas. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo sencillamente, yo tengo que darle gracias a Dios. Ese es el milagro más grande. Ese es el milagro más grande. Redimir quiere decir comprar. Redimir quiere decir rescatar. Redimir quiere decir pagar el precio. Hoy en día tenemos salvación porque la redención es un milagro que hizo Cristo por todos los que estamos acá, por todo Bogotá, los que han aceptado a Cristo de corazón, por todos los que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esté en Australia, esté en Asia, esté en Norteamérica, en América del Sur, esté en África, esté en Europa, esté en las islas, yo no sé qué. Si hay un bautizado en el nombre de Jesús y le es fiel, podrá levantar su cabeza y decir: el milagro más grande que ha hecho Dios en mi vida ha sido haberme revelado su nombre y haberme mostrado su salvación a través de su obra expiatoria. Gloria a Dios. Escuche bien, que voy a entrar un poquito a algo de doctrina, para que en el pueblo de Israel no se cometieran injusticias. Es que Dios todo lo tiene bajo control. Dios dio una ley a través de Moisés, que fue la ley de la redención. Si alguien compraba a un esclavo, el esclavo tenía que trabajar 6 años. ¿Escucharon? ¿Cuántos años tenía que trabajar el esclavo? Luego de 6 años, el amo, su patrón, tenía que dejarlo ir, tenía que darle la libertad. Y habían solo 3 maneras de que el hombre pudiera ser libre. Escúcheme bien. Habían solo 3 maneras de que el hombre pudiera ser libre. Número 1, que se cumpliera el tiempo. Entonces lo compraban, él trabajaba y trabajaba para su amo lo que lo pusieran a hacer. 6 años continuo. Y cuando el hombre iba a cumplir su último mes de trabajo, el hombre se ponía feliz, porque iba a ser ¿qué? Libre. Ya no voy a depender de un extraño, de una persona que me humilla, de una persona que me aplasta,
de una persona que me señala, de una persona que me pone cargas que no puedo llevar. Dos, otra de las maneras de que el hombre pudiera estar libre es que un hermano, un familiar o un pariente cercano a él pagara su rescate. ¿Pagara qué? Es decir, que si mi papá, mi hermano, mi hermana tenía con qué pagar el rescate, iba donde ese amo y dice: vengo por mi hermano o vengo por mi hijo, porque tengo con qué pagarle el rescate. El precio se lo ponía el amo. Obviamente era un precio muy alto. Tres, que el hombre durante toda su estadía en la esclavitud pudiera reunir los recursos para pagar su propio rescate. ¿Estamos? Con razón el Salmo capítulo 49:6 dice, a ver, Salmos capítulo 49:6, mire, Salmos: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Siga. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Versículo 8: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es decir, que la persona está condenada a ser esclavo. Si traemos todo esto al caso nuestro, habría una dificultad enorme, porque el que nos había esclavizado era el mismo diablo. El mismo Satanás se encargó de armarle una trampa a Adán y a Eva. ¿Usted se acuerda? Una trampa que le armó, y entonces Eva se dejó seducir y la engañó el diablo. Se volvió esclava. Luego Eva, siendo esclava ya del diablo, también sedujo a Adán y cometió el mismo pecado. Ahora Adán es un esclavo ¿de quién? Del diablo. Los raptó allá, los metió a la cárcel. Aleluya. Isaías dice que el diablo nos encerró en la mazmorra, le echó llave y no quiso abrir la puerta. Es decir, son míos para siempre. Y como el precio es tan alto, ¿quién podrá pagar el rescate de Adán y Eva? Nadie. Es decir, ser esclavo toda la vida de un amo tan malo como es el diablo, de un amo tan horrible y tan espantoso, de un mal patrón. Usted, cuando se aburre en un trabajo porque su patrón, no, el gerente o la persona que está a cargo de usted, no te trata bien, usted dice: no me aguanto más, me voy, y consigue otro trabajo. Pero en este caso, el ser humano estaba, su futuro solo era la esclavitud. 10 años esclavitud, 20 años esclavitud, 70 años esclavitud. Se murió en esclavitud. Solo le queda la paila que está ardiendo con fuego. Sigue en esclavitud. Eso significa que íbamos a morir esclavos. Ahora usted sí está entendiendo por qué el milagro más grande es el milagro de la redención. ¿Lo está entendiendo? Vea, no había esperanza para usted. Usted que se puso las gafitas, usted que se peinó, usted que se echó loción, usted que se cepilló, no había esperanza. Y Dios si Dios no aparece en el escenario, este mundo sería un mundo hostil,
horrible. Suicidios, claro que los hay, porque no han querido salir. Pero imagínese este mundo sin Dios. Imagíneselo. Solo dése una idea. Sería una tribulación constante. ¿Una qué? Yo quiero que no se pierdan el hilo, porque yo sé que vamos a terminar de la mejor manera. Ningún hermano, ningún pariente podría pagar nuestro rescate, nadie. Porque la redención del hombre era de gran precio y no se lograría jamás si reuniéramos todas las riquezas del mundo juntas. No podrían pagar el precio. ¿Por qué? Porque simplemente el diablo no hace parte de esta dimensión llamada humano. Él está en otra dimensión. Tendría que venir otra de esa dimensión. Y nadie de los que estamos aquí podríamos decir: yo pagaría el rescate de mi mamá. No. Nadie. Oh, alabanzas. No serviría para pagar la salvación de un hombre, porque jamás alcanzaría. Además de eso, había otro problema, y es que cualquier hermano nuestro no podía pagar nuestro rescate, porque también es un esclavo. Es decir, que un esclavo con otro esclavo no podía pagarse el rescate. Eso es como un ciego guiando a otro ciego. No es lógico, no es coherente. Entonces un esclavo no podía redimir a otro esclavo porque estaba en la misma condición. Pero llegó Jesús, el mismo Señor Jesús en su amor, el mismo Señor Jesús en su misericordia. Escuche, nos compró siendo nosotros de su propiedad. Escúcheme bien, Él nos creó, Él nos formó, y siendo de su propiedad, nosotros mismos nos fuimos a la cárcel del pecado y quisimos que nuestro amo fuera el diablo, pero fue tan grande su amor y su misericordia que el mismo Dios, siendo de su propiedad, el ser humano vino y nos compró. Vino y nos rescató de los lazos de la cárcel, de las artimañas de las tinieblas y de la mano del diablo. Y se los voy a mostrar por la Biblia. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Escuche bien. Escuche bien. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos que redención, porque el perdón de pecados. El 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Empiezo a terminar la enseñanza. Él nos ha llevado del peligro a la seguridad. Eso es un milagro. Es un milagro. De las garras del diablo a las manos de Dios. Eso es un milagro. De la muerte a la vida. Eso es ¿qué? Un milagro. Y aquellos que han sido rescatados del pecado son los más capaces de ayudar a rescatar a otros. Cuando Pablo dice en Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí el jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando Pablo hablaba de la cruz, él no estaba hablando de troncos o de tablas de maderas literal,
sino de todos los elementos que trae la obra redentora. Cuando un pastor dice miremos la cruz, no estamos refiriéndonos a esa cruz literal, sino a la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así como la cruz es una expresión, escúcheme bien, así como la cruz es una expresión que incluye toda la obra salvadora de Cristo, asimismo la cruz incluye su sangre, la sangre de Cristo. No es el líquido mismo ni el líquido literal que limpia a los creyentes del pecado, sino la obra redentora de Cristo, lograda por el derramamiento de su sangre en su muerte. Desde la perspectiva humana, nuestro Señor, escúcheme bien, desde la perspectiva humana, nuestro Señor fue asesinado cruelmente, pero desde la perspectiva divina, Jesús dio su vida por los pecadores. Ese es el milagro más grande. Ese es el milagro más grande. Y me gustó esto que dice la Biblia. ¿Usted se acuerda cuando Isaac, oh Señor, usted se acuerda de la pregunta que hizo Isaac cuando iba a ser allá puesto en el altar? Cuando iba a ser ¿qué? Degollado. La pregunta de Isaac que le hizo a su padre Abraham: ¿dónde está el cordero, papá? ¿Se acuerda de esa pregunta? ¿Dónde está el cordero, papá? Y Abraham lo tenía que sacrificar. Abraham en su mente tenía que el que iba a sacrificar era a Isaac. Papá, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le coge su hombro y le dice: hijo, eres tú. Abraham todavía no entendía. ¿Sabía dónde está la respuesta de la pregunta de Isaac? Vuelvo y se la hago: ¿dónde está el cordero? La respuesta a esa pregunta está años después, señalando a Cristo y diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe por qué la redención es el milagro más grande del mundo y de toda la existencia? Y por eso te animo, amigo, hoy que estás acá. Yo sé que tal vez estás padeciendo una enfermedad, tal vez usted está padeciendo una situación en su hogar, tal vez estás padeciendo angustia, pensamientos de suicidio, tal vez estás pasando por un momento de aplastamiento y que no sabe qué hacer. El milagro más grande no es que Dios le resuelva esa situación. Vea, el milagro más grande es que usted hoy le diga a Jesucristo: acepto ese milagro. El milagro más grande es que usted hoy se ponga en paz con Dios. No seas un Judas. Usted sabe ya la verdad. Usted conoce lo que está pasando y que usted sin Dios es un miserable, que usted sin Dios no eres nada en este mundo.
Pero si entregara su vida a Jesucristo en esta hora, estoy convencido y tengo la certeza de que Jesús tiene los brazos abiertos. Antes de sanarte de cáncer, antes de sanarte de SIDA, antes de sanarte de leucemia, antes de sanarte, no sé, de tuberculosis, antes de sanarte de la diabetes, de la presión, Dios no está tan interesado en eso. Dios está interesado en tu alma. Dios está interesado en que te salves. Dios está interesado en que lo aceptes. Que aceptes el milagro más grande del mundo, de que valores esta salvación tan grande, tan hermosa, tan inmensa, que esto no está en venta, de que no me voy a ir al mundo por las tradiciones, que no me voy a ir al mundo por una mujer, que no me voy a ir al mundo por un hombre, que no me voy a ir al mundo por un pinche cacho de marihuana, que no me voy a ir al mundo por un alcohol, que no me voy a ir al mundo por una rumba. No. Si valoramos la salvación, hermanos, en Cristo estamos completos, y en sus manos estamos seguros. En sus manos tenemos redención. Y yo quiero invitarle que se ponga de pie en esta mañana. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo, vamos a leer desde el 2. ¿Están conmigo? Pero yo quiero hablar con los agradecidos con Dios. Y no estoy mirando a nadie. El desagradecido, seguramente esto no le va a interesar, pero el agradecido va a agradecer por esto tan importante que sucedió, el milagro de la redención. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero que inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes,
y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. Escuche bien. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Eso es un motivo para agradecer. Si hay alguien en esta mañana que esté agradecido con Dios, no importa que me toque morir. Si me toca morir, salvo, es ganancia. Es ganancia. ¿Qué quiere decirle a Dios en esta hora? ¿Qué quiere decirle a Dios en esta hora? Tiene que salir una palabra para el milagro más grande. Tiene que salir una palabra para el milagro más grande. Si usted tuviera el cirujano que te va a hacer la cirugía en el cerebro o a corazón abierto, y si en las manos de ese cirujano estuviera el sanarte, yo creo que usted sería muy agradecido, ¿cierto? Y nunca olvidaría a ese cirujano. Ve, hermanos, nada se compara. Nada se compara. Nada se compara a la obra que hizo Jesús por usted. Así que usted va a elevar unas palabras de agradecimiento para Dios. Levante sus manos como señal de agradecimiento. Y si tienes ganas de llorar, llore. Y si usted siente que la piel está erizada, déjate tocar por Dios. Déjate, es la presencia de Dios. Y si usted quiere pedirle perdón a Dios, adelante. El Cordero está acá, escuchándote. Que se escuche ese pueblo orando hacia el cielo, hacia nuestra majestad. Aprovecha estos minutos para darle gracias a Dios. Debe de escucharse su voz. Que Jesús te escuche. Hable con Dios. Mientras cantamos esta hermosa canción. Me has tomado en tus brazos
y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Jesús.